Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, como siempre, a esta nueva entrega de Teledebate. Ramón Reyes y quien les habla, pues nos complace mucho estar en la próxima hora con ustedes compartiendo temas de interés general que esperamos sean de su agrado. Hoy lunes, comenzando esta nueva semana laboral. Lunes 7. La reflexión de este día es así: no hay fiscal más estricto que la propia conciencia, ni castigo más severo que el remordimiento. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1844 la goleta Leonor llegó a Curazao en busca de Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandro Pina, al tiempo de anunciar la independencia de la República. Y en 1907 nació en Santiago de los Caballeros destacado poeta, narrador y diplomático Manuel del Cabral. Está considerado una de las figuras más representativas de la poesía afroantillana. Por la calidad de su obra se le ha comparado con Gabriela Mistral y Pablo Neruda. En 1992 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura. Falleció en Santo Domingo en 1992 a la edad de 92 años. Y bueno, Nancy Reagan falleció ayer a la edad también de 94 años. De 94. Fue primera dama de los Estados Unidos de 1981 a 1989. Esposa de Ronald Reagan, tuvo una vida muy intensa. Llegó a decirse que durante el tiempo que su esposo ocupó la Casa Blanca, Ramón dice que era el poder detrás del trono. Es posible. Y posteriormente era un vago. Ella tenía mucha influencia sobre su esposo. Sí. Inclusive después que el esposo salió de la presidencia, ellos se retiraron, creo que tenían un rancho en California. Así con el tiempo Ronald Reagan pues padeció de Alzheimer. Y fue aislado. Ella lo cuidó hasta el último momento. Así es. Y mira, esta señora debe servir de ejemplo a muchas mujeres. A ella se le presentó un cáncer en el seno hace 40 años. Se curó, sobrevivió al cáncer y murió a los 92 años de edad. No, 94. Digo 94 años. 92 fue Manuel del Cabral. 94 años. Sí. Entonces, después de eso, ella hizo famoso el lema de no a las drogas. Así es. Se involucró mucho en ese tipo de campaña. El presidente Barack Obama dispuso la bandera media asta en homenaje póstumo a esta ex primera dama. Mira, Ramón, esto es importante porque el otro día cuando hablé de Alexander Graham Bell, me guié por una información además que está en Google, que dice que él realmente patentó el teléfono, pero no lo inventó. El verdadero inventor fue un italiano, Antonio Meucci. Después de muchos años de controversia, el Congreso estadounidense adoptó una resolución donde lo reconoce como tal. Y la aclaración nos la envió desde Nueva York el sociólogo y antropólogo cubano Rolando Alum. Él es profesor de la Universidad de Columbia. Él hizo aquí su pasantía hace muchos años en la República Dominicana. Hizo mucha amistad con José Francisco Peña Gómez y entonces vino a través de la oficina de Fray Marino Hernández. Él estuvo aquí como un año y realizó un trabajo de campo muy interesante, fue a los distintos batalles, etc. Y bueno, ahí recopiló mucha información. Entonces está bastante al tanto de las cosas que ocurren en la República Dominicana. Conoció a muchas personas, a veces me escribe y me pregunta por fulano. ¿No te pregunta por mí? Pero en serio. Bueno, no conoció muchas personas. No conoció muchas personas. Tuvo un incidente en lo siguiente. Una vez, da la casualidad que era en tiempo de campaña electoral, y él fue a un batey y empezó a censar gente. Pensaron que era un agente del gobierno comprando votos y por poco lo matan. Tuvo que salir corriendo y me regresó acá y fue a ver una vez a Peña para que a Peña me aclarara que no, es lo que estaba haciendo un trabajo científico.
y no era de compra de Un votos. trabajo de campo. Sí, tipo muy, muy simpático. Por cierto, hablando de eso, el papá del centenario también. Sí. Bueno, pues desde mañana hasta el jueves, el servicio médico en los hospitales públicos, salvo las emergencias, van a estar suspendidos. La directiva del Colegio Médico persiste en su campaña huelguista. Ramón, yo no sé tu pensamiento, pero mira, yo creo que realmente un movimiento de este tipo, a menos de 2 meses de las elecciones, tomando en cuenta la afiliación partidaria de su presidente, tiene ciertas características de movimiento político. Porque, oye, hacerlo precisamente en este momento, no me parece realmente, origina mucha suspicacia. No, a mí no. Viniendo de quien viene el paro, hasta el 16 de agosto, día de la juramentación, Waldo Ariel Suero llama a un paro, porque ese es su... Bueno, tú lo dijiste hace 2 semanas, pero de todas esa es su maneras, naturaleza. Mira, pero, aunque no sea la intención, pero no cabe la menor duda que tiene cierto impacto de carácter político. pero además, independientemente de eso, óyeme, los médicos lo están apoyando, porque hay una directiva que levanta la mano y hay otros que al llamado acuden. Pero ¿cómo no lo van a apoyar? ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo aumento de sueldo. ¿Y quién va a decir que no? Es un absurdo. Tú no te das cuenta. Ahora, muchos médicos esos que declaran huelga en los hospitales públicos, en cambio, trabajan en el sector privado y siguen trabajando en el sector privado. Claro. Bueno. Entonces, vamos a estar claros. Pero era lógico que... Ahora, te recuerdo lo siguiente, y esto lo recordó aquí Ramón Flores el otro día, el ingeniero Ramón Flores. ¿Tú te recuerdas cuántos médicos aprobaron el año pasado el examen de residencia? ¿Te recuerdas? Sí. El 82% reprobó. Reprobó. 80, y para eso que nada más hacían falta 65 puntos para pasar. Y justamente ayer hubo examen. Ayer habían disponible, creo que 1.150 plazas. Exacto. Y se presentaron 4.500 médicos a tomar el examen. Bueno, ojalá aprueben, pero que aprueben de verdad. Vamos a estar claros, no negociado ni tramitado. No, es muy difícil. Porque estamos hablando, señores, de gente que tiene en su mano la salud y hasta la vida de las personas. Sí, pero mira, aquí todo es mediático. El año pasado, a raíz de el conocimiento por parte del país de que solamente el 82%, que el 82% había reprobado. Bueno, hay una modificación a la ley de pasantía en el Congreso. En 2 ocasiones, la Cámara de Diputados me invitó y yo asistí como observador o veedor, como ellos quisieran. Eso fue el año pasado. Ha pasado 1 año. Después de eso, nunca más se ha vuelto a hablar del asunto. Hasta ahora. Ahora vuelve. Ahí los problemas salen a flote y después otra vez los entierran. Sí, entonces, no sé. Este es un país de pala. Sí. Entierran y después tienen que con la pala desenterrar otra vez. Bueno, y bueno, tiene ahí hubo una declaración de la rectoría de la UAS, donde dice que fueron elementos desconocidos, posiblemente ajenos al alma mater, lo que no es extraño, porque ya en otras ocasiones hemos visto encapuchados que no tienen nada que ver con el alma mater y sin embargo se han introducido en las manifestaciones, etcétera, y han creado una serie de situaciones. Y dice que fueron ellos los que arrojaron dentro de la rectoría 3 artefactos explosivos antes de iniciarse la marcha hacia Palacio el pasado 2 de marzo. Ahora. Y que las autoridades guasdianas prometen realizar las investigaciones del lugar para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Bueno, es en el caso que sean estudiantes, porque si un elemento en la universidad no pueden aplicar ninguna sanción, lo que pueden hacer es someterlo a la justicia. Mira. Ahora, no es la primera vez que ampones, porque son ampones, se hacen pasar por estudiantes para provocar disturbios en la universidad privada. Sí, es cierto. La universidad hace muchos años que perdió el control de su campus y de sus autoridades. El responsable, a mi modo de ver, es el rector magnífico de ese centro, Iván Grullón, en medio de
una graduación, arengó a los estudiantes Sí. a salir a las calles a reclamar Eso fue una actitud impropia. el del rector. 5% del Eso- presupuesto. Pero el rector no está para eso. Entonces, aplícate exactamente lo mismo que le aplicamos hace un momento a Ariel Suero. El rector no está para eso exacto. y él no debió. Hacer eso. Ah, pero óyeme, por Dios, No. usted es la máxima autoridad A ver. y ese es un ágora de pensamiento. Además, como tú dices, aquí los problemas surgen y se entierran. Yo recuerdo que cuando Iván Grullón ganó la rectoría, hizo una declaración a los pocos días diciendo que había revisado la nómina y había encontrado que con vistas a las elecciones y con fines clientelares Se habían incluido incorporado como 800 ¿eh? que estaban cobrando. que lo iba a depurar y para que lo iba a sacarlo. depurar. Después de eso no se habló más del asunto. Y yo me pregunto, ¿siguen cobrando? Claro que sí, Mario. Claro que Y sí. entonces, ¿a quién están sirviendo ahora? ¿Al actual rector? Claro que sí, porque es el que paga. Bueno, exacto. Bueno, señores, aunque no era crónica anunciado, sí resultaba lógica la escogencia de la doctora Margarita Cedeño Fernández para acompañar en la boleta al presidente Danilo Medina. La vicepresidenta, nosotros lo habíamos comentado aquí, habíamos dicho que a nuestro juicio esa era la mejor opción que tenía el presidente Danilo Medina, por muchas razones. Mire, la primera es que la vicepresidenta tiene su propio nivel de simpatía y apoyo, ¿no? Y eso lo han demostrado las encuestas en distintas oportunidades, que es muy elevado. Además ha hecho un extraordinario trabajo social, que había iniciado antes como primera dama y continuó ahora durante su gestión. Y además envió una sólida señal de unidad partidaria. Queda pendiente ahora la escogencia de su pareja por parte de Luis Abinader, aunque sea por descontado que pudiera ser Carolina Mejía, la hija del Ya la escogió y la presentaron esta Ya la tarde. presentaron esta tarde. Y una crítica a Luis Abinader. Hace más de un mes que el país sabe, no yo, el país sabe, que Carolina iba a ser escogida. Se dejaron comer los caramelos de Danilo Medina. Esta es una campaña. Y Danilo Medina fue obligado por las circunstancias. Esa no iba su candidata. Pero, ¿qué sucede? Eso yo no lo sé, usted lo Bueno, sabe. sí, Yo no. pero las circunstancias y Danilo, que no es un hombre de discurso, es un hombre pragmático, se dio cuenta que la mejor opción en este momento era la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Déjeme decirle que es que la política es un ejercicio de circunstancias, de Sí, oportunidad. sí. Entonces, si Abinader tenía hace un mes sobre la manga, Debajo de la manga. abajo de la manga, el nombre de Carolina, ¿para qué esperar que su contrincante principal lo diera a conocer? Adelántate y ya tú vas. Porque el que da en la pelea, el que da adelante da 2 veces. Danilo dio. Entonces ya él lo anuncia hoy, pero el efecto publicitario, el efecto mediático, ayer lo Además hay produjo una realidad, Margarita. Danilo Medina. Margarita es una figura política hecha ya. Sí. Con experiencia, además de Es gobierno. vicepresidenta. Loco, cosa Fue que primera no es dama. Carolina. Carolina lo que tiene es vocación política, pero no tiene historial político. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, Ramón, el magistrado Edio Olivares ha propuesto a la Junta Central Electoral dictar una medida cautelar para suspender la contratación de nuevo personal por parte del gobierno, pero también la suspensión de los programas sociales hasta que pasen las elecciones. Lo primero a mí me parece que tiene toda lógica, pero en cuanto a lo segundo, no, porque primero dichos programas forman parte de la gestión de gobierno, no es una cosa improvisada con motivo de las elecciones, no es como el barrilito, es una inventada, es una cosa que está dentro del presupuesto. Además, la suspensión afectaría la subsistencia de cientos de miles de familias de condición pobre. Y eso le daría además argumento al propio gobierno para culpar a la oposición de estar promoviendo esa medida. O sea que no me parece lógica ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista político. No sé lo que tú piensas. Mira, yo invité al magistrado
para esta semana, para hablar de ese y otros temas. Hoy no me había respondido. Él me dijo que sí, pero no acordamos ningún día en particular. Las razones que él tendrá ya la había esgrimido el candidato del Partido Revolucionario Moderno, bajo el entendido de que el gobierno se aprovecha de los recursos del Estado para hacerse promoción. Tú señalas, bueno, este no es un programa que se está utilizando ahora en la campaña electoral, es un programa que viene ni siquiera de este año, sino del año anterior, está en el presupuesto lo que es bono luz, bono gas. No, del gobierno anterior, cuando ella era primera dama, ahí ella fue, ayer que empezó, ella empezó a manejar esos programas entonces. Sí. Pero el hecho de que tenga tanto, el programa tiene 5, 6, 7 años que está en ejecución. No más. Tiene 3 con Danilo y tiene por lo menos, y yo creo que tiene más de 4 con Leonel. Bueno. Yo creo que estaban en los 2 periodos de Leonel inclusive. El asunto es que el tiempo que tiene, que es verdad, no es menos cierto que, bueno, si yo recibo el bono luz, el bono gas, el otro bono, y me lo quitan, yo evidentemente no voy a votar por el gobierno porque lo voy a culpar de haberme quitado eso. Entonces, es una desgracia en países como los nuestros. Eso de que no va a votar por el gobierno. Sí. No, si el gobierno me dice a mí y se demuestra que es la oposición porque no votó por la oposición, no votó por el gobierno que me lo ha mantenido. Pero el gobierno me lo quita. Me lo ha quitado porque la oposición lo planteó. Pero al final... Yo digo que desde el punto de vista político me parece una cosa contraproducente. El gobierno coge y empieza a hacer una campaña y se demuestra que realmente, mire, la oposición es la que obligó a quitarle a ustedes esto durante 2 meses. Bueno. Quiere decir que se lo va a quitar después todo el tiempo. El asunto es que eso duerman tranquilos, que eso no va a pasar. Ni el gobierno lo va a quitar y el magistrado Eddie Olivares, con muy buenas intenciones, lo que está buscando es equidad, que en esta campaña no la hay. En ninguna campaña. Cuando el gobierno hace un puente, cuando hace una carretera, cuando hace una escuela, bueno, pues la misma historia. Tú vas a sorprender, mire, ni me haga carretera, ni me haga puente, ni me haga escuela. Eso no tiene sentido. Imagínate. Bueno, yo creo lo mismo que tú, que eso no va a pasar. Pues, vuelvo y repito, desde el punto de vista social no me parece procedente. Y desde el punto de vista político, menos todavía. Dígame otra que yo no sepa. Dígame otra que yo no sepa. Se le revierte. Bueno, no, esto tú lo sabes. ¿Sabes que en la Victoria murieron 4 reclusos de cólera? Ahora, ¿sabes cuántos casos de cólera? 75 reconoció Salud Pública. Entonces, ahora es que anuncian medidas para evitar que el brote se extienda. Sí, pero eso es normal en este país. Es una vergüenza el sistema penitenciario, porque tiene por lo menos 5 veces más reclusos de lo que debía tener. Sí. Entonces, y más de 50 años, 70 años de construido. Entonces, como siempre, aquí ponen candado después que roban. Entonces, esta es la misma historia. ¿Acaso no sabían que había tuberías de agua rota? Que es la forma, además, más incidente de transmitir la enfermedad. ¿Y la autoridad penal qué hacían entonces? Nada. Estaban echándose fresco por Así es. Pasa igual que con la administración de los cementerios. Ahí en los cementerios roban, en los cementerios sacan las tumbas, en los cementerios se meten, se hace tráfico de droga, se realizan actos sexuales. Oye, ¿y para qué están los administradores? No se dan por enterados. Es una cosa insólita. Mira. Sí. Bueno, pues esto parece igual en la prisión. La prisión, cuando ocurren cosas estas, es que entonces salen a flote y parece que es cuando se enteran las autoridades. Las autoridades se enteran. Sí, por eso, las autoridades que ahora se enteran leyendo los periódicos. Ah, mira lo que me está pasando en mi prisión. Oye, por favor. Usted tiene que tener una supervisión constante y más donde hay varios miles de presos. Es lo único que no hay en este país, supervisión. Para nada. Por favor, hombre. No. Para nada. Venir ahora corriendo, no, que vamos a tomar medidas. Pero ¿qué tiempo hace que esas tuberías están rotas? ¿Y cuáles medidas van a tomar? Sí.
No, y ahora la única medida que pueden tomar es cerrar tuberías. ¿Y dónde van a llevar los presos mientras tanto? ¿Eh? ¿Dónde van a llevar los presos? Eso es a Dios que reparta su... Imagínate tú. Bueno, señores, ahí tenemos, bueno, eso lo vamos a poner más tarde. Mira, salió una información, señores. Yo mañana le voy a traer aquí para ver si lo podemos pasar por... Recibí un material muy interesante sobre el problema del agua en el mundo entero. Te lo mandó Manuel González Manegón. Se está, señores, consumiendo prácticamente el agua en el mundo, el agua potable, agua para beber, para la que le mantiene la vida. Oye, cada vez se reduce más y más y la población cada vez crece más. Claro. Y más, ¿eh? Entonces lo voy a traer mañana para que ustedes puedan ver el descontrol que hay. Por ejemplo, dice que en los Estados Unidos una persona para bañarse, ¿sabe cuánto consume? De promedio, 150 galones de agua. Yo no le por nada, pero yo me considero una persona limpia, yo me baño con un par de galones acá. Yo creo que no llega a un par de galones. Entonces, pero aquí también, déjame decirte que el promedio de consumo de agua es muy superior al promedio mundial en este paísito. Aquí, sobrepasamos en ocasiones. Donde nos quejamos continuamente que la falta de agua, tenemos problemas de sequía. Bueno, y la desperdiciamos. Pues aquí el consumo de agua por el desperdicio tan grande que hay es 2 veces superior al promedio mundial, para que estemos conscientes. Sí. Entonces le voy a traer para que la gente entienda el gravísimo problema que hay si nosotros no hacemos un uso racional del agua. Y esto es válido, primero, para las autoridades, para que eviten la depredación de todos los acuíferos de este país. Comenzando por la Constanza. Exacto, y como muchos otros lugares. Y en segundo lugar, para que la gente también cobre conciencia de la necesidad de hacer un uso adecuado del agua, no desperdiciar, no botar el agua. A propósito de eso, Mario, y concatenándolo con lo de la Victoria, que ahora fue que las autoridades de salud se dieron cuenta. No, pero es que no tiene que ser la de salud, tiene que ser primero las autoridades penales. Espérate, porque la autoridad del penal. Salud no es la que tiene que estar supervisando el penal. Pero óyeme una cosa, Medio Ambiente no sabía que estaba pasando lo de Constanza, incluso lo negó. Sí, la semana pasada lo negó y ahora lo admite y dice que va a tomar medidas. Sí. Ay, por Dios. No, ya anunciaron una serie de medidas, pero como siempre, candado después que roban. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, señores, ahí vamos a presentar ahora el resumen del Ministerio, de las actividades del Ministerio de Educación durante la semana. Así que el control, por favor, que lo ponga en el aire. Vamos a ver las imágenes. El presidente Danilo Medina inauguró 4 centros educativos que totalizan 35 aulas nuevas y rehabilitadas en el municipio de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez, en un acto donde además entregó a remozada la Regional de Educación 16. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Barret, proclamó que la única manera en que el país podrá mejorar la calidad de la educación es si cuenta con profesores preparados. El funcionario habló al pronunciar un discurso en el acto de graduación de 333 nuevos profesionales egresados de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Barret, encabezó el acto de entrega de 1.152 instrumentos musicales para la conformación de 36 bandas de música en igual número de centros de jornada extendida del país, como parte de los 250 grupos de música que serán formadas en escuelas y liceos. Bien, pues Ramón, el malecón. Señores, el malecón debiera ser el primer polo turístico.
Así es, estamos tratando de Primero, promoverlo. porque es la vitrina del país. Segundo, enlaza con el importante turismo de crucero de Sanssouci, que va creciendo cada vez más. Ujú. Entonces, cuando desembarcan ahí los cruceristas, que ese es el tipo de turismo que gasta más, ¿no? Ujú. Salvo el turismo de lujo, como es natural. Bueno, es el primer recorrido que tiene que hacer a través por el malecón, precisamente. El Malecón y la calle El Conde. Exacto. Entonces, da pena como tal. Ambos Malecón. deteriorados. Malecón, tiene el Teatro Abuelú, que debían haberlo rehabilitado ya para Hace 40 años que debieron rehabilitarlo. para utilizarlo ahora precisamente como un atractivo turístico. Entonces tienes ahí toda una serie de hoteles, de restaurantes, que además todavía mucho terreno para utilizar en ese sentido. Además eso se ha convertido en un antro de delincuencia, por ahí pasan además están los camiones pesados. Mira, es un desastre, así completo desastre. Entonces da muchísima pena realmente dos cosas Sí. se resuelven. que eso está ocurriendo en el malecón de Santo Domingo. Y es responsabilidad del Cabildo de la capital. Dos cosas, prohibir el paso de los vehículos pesados, Está prohibido. pero no hacen valer la disposición. Pero no lo están aplicando. Y en segundo lugar, iluminar el malecón. Porque los han chantajeado. No, además no solo iluminar el malecón. Hay que hacer muchas cosas más ahí en el malecón. Por ejemplo, el problema de la seguridad es fundamental. Después, vuelvo y repito, el Teatro Agualú, por ejemplo, debían haberlo rehabilitado ya. Pero te van a decir que el Teatro Agualú necesita una inversión de 5 o 10 millones de dólares. La inversión que sea, el problema no es eso. El pero problema. es que Señor, el otro... Señor, cuando usted hace una inversión, usted lo que está pensando es en el retorno. Y usted no puede proyectar a un país a corto plazo, a Mario. 4 años, a 3 años. Usted tiene que proyectar un país a 15, 20, 25 años. Mario, estoy de acuerdo contigo, pero se va a alegar eso. Sin embargo, poner la bombilla en los lugares donde no hay, no te coge tanto dinero, Claro. no es tanto el gasto. Hacer valer una disposición municipal que prohíbe el tránsito de vehículos pesados por ahí, no es una inversión de dinero. Mira, yo vi, y óyeme, que es ridículo, El síndico actual de la ciudad de Santo Domingo, la Primada de América, se está promoviendo en un spot publicitario con motivo de la campaña electoral, diciendo que entre sus obras que recoge la basura, y todo el mundo sabe que la ciudad capital está llena de basura. ¿Cómo tú vas a incluir entre tus obras de mérito para que yo vote por ti? Si fuera por eso, yo no votara por él. Obviamente, alcalde Salcedo, usted no tiene Ramón Reyes, un amigo. No. En Ramón Reyes no es la mayor parte de los capitaleños, de los que vivimos Ya- aquí ya usted sabe. y que pasamos por eso Ya- todos los días. Ya usted sabe que no va a votar por usted. Cuando yo tengo que ir a la ciudad intramuro, hay que pensarlo 2 veces. Además de eso, debían agilizar toda la rehabilitación, la remodelación de la ciudad colonial. Mira, yo hice aquí en este espacio, en el mes de junio del año pasado, un comentario saludando que el presidente de la República había ido con varios empresarios, incluyendo uno de los Vicini, incluyendo a Fernández Cuadra, González Cuadra, a la ciudad colonial, y había hablado con una arquitecta a quien entrevisté posteriormente sobre los trabajos. Danilo Medina ahí, y yo pasé el video, decía, si hay que emplear más hombres, empleenlo. Si necesitan más dinero, Mira. lo tienen. Si necesitan del Ministerio de Obras Públicas, lo tienen. Pero yo quiero esto para diciembre de este año. Estamos hablando del 2015, estamos en marzo del 2016 y todavía los trabajos no han concluido. Y entonces, Y está pendiente también lo de la Casa de Duarte. sí, no, y la iglesia de Santa Bárbara, La iglesia de que se Santa está cayendo a pedazos y que tú
participa de la misa, de la Eucaristía, Señores, todo en un eso- pedacito. Y todos esos son atractivos turísticos. Déjenme decirle, el turismo de crucero tiene un enorme potencial. Lo ha estado demostrando. Así es. Es decir, cada día llegan más cruceros. Mira Puerto Plata cómo está. Ahí, no, y aquí cada día llegan más cruceros aquí a Santo Domingo. Entonces, la proyección que tienen es de que va a producir el turismo de crucero a la vuelta de 3 o 4 o 5 años más de 100 millones de dólares. Señores, eso amerita hacer una inversión. ¿eh? Sí. Vamos a estar claros. Bueno, hacemos la pausa y regresamos. Bueno, su amigo el Papa Paco. Ah, sí. ¿Te dice Paco ya? Nos llamamos por teléfono de vez en cuando. Pues mira, esto es en serio, es una cosa terrible. Oye, condena un asesinato bestial que cometieron ahí. Oye, asesinaron 4 monjas y 12 personas. Ujú. Un ataque fue a una residencia de ancianos, ¿no? Y las monjas pertenecían a la orden creada por la Madre Teresa. Miren, está ocurriendo en el mundo una serie de persecuciones religiosas increíbles, ¿no? Preocupantes, y no se le está prestando la debida atención. Estamos hablando de miles y miles de personas que son torturadas, que son asesinadas, ¿no? Son los mártires religiosos de la época moderna, Así es. ¿no? Y no le estamos prestando a eso la debida atención. Oye, a mí me han llegado unas imágenes, por ejemplo, en Nigeria, ¿no? Tú ves ahí cientos de cadáveres, niños, mujeres, ancianos, por el solo hecho de profesar una religión. Estaba buscando una para Sí. enseñártela. Entonces, estamos viendo de espalda a eso. Y realmente, pues, miren, hay una serie de situaciones en el mundo de las que nosotros, porque estamos viviendo un mundo globalizado, ¿eh? No olvidemos que lo que ocurre en cualquier parte del mundo, de una u otra forma, tiene que nos involucra, ¿eh? Igual que lo que ocurre aquí también. Pero entonces no le estamos prestando la debida atención. Después, ¿qué pasa? Ujú. Y, Después, ¿qué pasa? Le sí, prestamos atención. Sí, exactamente, siempre pasa después, siempre es después, que eso fue en Yemen. Y por otro lado, bueno, mira, ahí sale una información, Ramón. Otro tema que hay que prestarle profunda atención es el cambio climático. Mire, las estimaciones que han hecho ahora es que para el año 2050, dice, bueno, está lejísimo, estamos en el 2016. Bueno, los días van pasando, las hojas del calendario caen, y un buen día de pronto dice, pero estamos ya en el 2049. El estimado que tiene que va, por lo menos 500.000 de personas van a morir a consecuencia del hambre provocada por el cambio climático que está afectando ya las cosechas. ¿Y qué estamos haciendo para evitarlo, prevenirlo? Exacto. Nada. Fíjese, el fenómeno del niño, que este año se va a sentir también, bueno, sobre todo en Centroamérica eso va a ser desastroso. Y en el Caribe también. Hay por lo menos un país de Centroamérica que va a perder prácticamente el 80% de sus cosechas. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es mucho. Sí. Entonces, yo recuerdo que hace algún tiempo el presidente Danilo Medina, hablando en una de esas visitas sorpresas que hizo, exhortó a aumentar la producción agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, advirtiendo precisamente eso, es decir, el cambio climático que estaba afectando la cosecha y la producción de otros países, y esa hambre se va a sentir. Sí, ¿no? así es. Bueno, y yo creo que esa es una prioridad. Y yo veo, por ejemplo, que reviso las ofertas de los partidos políticos, en ningún lado lo oigo diciendo, señores, vamos a garantizar la seguridad alimentaria. Y yo creo que de eso depende la vida. Seguridad alimentaria por un lado, los alimentos, y por otro el agua, el problema del agua. Usted puede Comenzando por el agua. Mire, usted puede vivir sin petróleo, pero usted no puede vivir sin agua, y no puede vivir sin comida tampoco, vamos a estar claros. Vamos a hacer la pausa, mañana seguimos hablando del tema, vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido.
Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. El tema de los medicamentos ilegales resulta tan recurrente como el de la electricidad o cualquier otro de los que venimos arrastrando a lo largo del tiempo sin haber podido resolverlo. No hace ni tanto que fue ocupado un gran alijo de medicamentos falsificados por un monto cuantioso. No mucho antes de eso tampoco, la Fiscalía había llegado a un arreglo con otro suplidor de fármacos vencidos y reetiquetados por un valor de decenas de millones de pesos, gran parte de ellos vendidos al programa de medicamentos esenciales Promesecal. Pese a ello y al celo que han estado desplegando las autoridades sanitarias y fiscales, conjuntamente con el programa contra los medicamentos falsificados, que desde hace alrededor de un cuarto de siglo mantiene la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, el negocio resulta tan escandalosamente lucrativo que es escasa la cantidad de elementos inescrupulosos dedicados a esta actividad criminal. De hecho, se estima que el monto comercializado en el país pudiera oscilar entre 1.200 a 1.500 millones de pesos anuales. Por lo general cuentan con la impunidad que les proporciona la complicidad de elementos poderosos e influyentes. Existe además, según revela el procurador especializado en crímenes y delitos contra la salud, Rafael Brito, una estrecha relación entre los que producen estos fármacos adulterados y quienes los distribuyen, integrando así una amplia red delictiva. El caso más reciente involucra a un laboratorio de Santiago que estaba autorizado para operar legalmente y al que le ocuparon medicamentos no autorizados por salud pública y otros con registros sanitarios que no les correspondían. En este caso, el delito, que está severamente penalizado en el Código Sanitario, suma como agregado el elemento agravante de haberlo hecho al amparo de la licencia otorgada por la autoridad sanitaria. ¿Tienen idea de hasta dónde alcanza la falsificación de estos fármacos ilegales y el grave riesgo que pueden provocar a la salud? El propio procurador Brito advierte, y esta es una alerta para las madres, que los que con más frecuencia se adulteran son los destinados a bebés, niños y adultos mayores. La variada gama comprende analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, anticonceptivos y los estimulantes sexuales de uso tan frecuente, extendido y potencialmente peligroso, sobre todo para los jóvenes. ¿Y saben qué contienen muchos de estos falsos medicamentos? Siempre siguiendo la información de la autoridad fiscal, tiza de las que se utilizan para escribir en los pizarrones de las aulas con algún colorante, antibióticos que solo contienen en realidad harina, pastillas para el dolor menstrual que en realidad son ácido bórico, jarabes anticatarrales para niños con altos niveles de contaminación bacterial. La lista es interminable, tanto como la falta de escrúpulos de la canalla que integra esta desvergonzada mafia. Para que se tenga una idea de hasta qué punto llega el desprecio de estos elementos por la salud y la vida de las personas. En un cargamento que el pasado año llegó de Venezuela, trató de ser introducido de contrabando un cargamento de un alegado antibiótico de gran potencia que se utiliza sobre todo en sustitución de la penicilina para aquellos pacientes que son alérgicos a esta. Y ocurre que una vez analizado el mismo, contenía nada menos que penicilina. Si bien, como señalamos antes, la comercialización de medicamentos falsificados, que cobra diversas formas, fabricados, reetiquetados, sin registro sanitario o contrabandeados, es tan añeja y recurrente como el de la electricidad, ponerle freno resulta de mucha menos complejidad y costo. Basta con que las autoridades sanitarias
se mantengan en vigilancia constante, que apresen y sometan a quienes se dedican a esta sucia actividad delictiva y a sus padrinos y protectores, que los sometan a la justicia y que los tribunales apliquen con el debido rigor las sanciones que establece la legislación vigente, sin contemplaciones, privilegios, presiones ni componendas. De por medio están la salud y la vida misma del pueblo dominicano, y evitarlo debe ser una cruzada sagrada. Mañana, Dios mediante, estaremos como siempre de nuevo con una nueva entrega de Teledebate para ustedes, amigos televidentes, y como siempre también, pues nuestros mejores deseos, mayores bendiciones. Y recuerden que por ahí viene el resto de nuestra excelente programación, así que no se la pierdan, no se muevan de sus televisores.